yo soy médico de profesión, tengo ya 31 años y hoy día en realidad no te vine a motivar, te vine a contar algo interesante que creo que he ido practicando conmigo y te quiero contar un poquito mi historia. Yo sé que la gente ha venido contando de mí algunas veces y han comenzado a hablar de las cosas que yo tengo hoy día positivas, que tengo mucha energía, que tengo mucho carácter, que nos va bien, hoy día nos está yendo extraordinario en la empresa y cosas positivas donde a veces uno se siente súper lejano. Porque de repente tú que vienes por primera vez y no entiendes el proceso que hemos vivido los últimos 6 años y medio, debes creer que es casi inalcanzable a veces llegar a donde tú estás. Y tú lo ves a Jorge, tú ves a Flor, ves a los diamantes de Nao y tú dices, pero llegar hasta allá está bien jodido, si es que yo estoy, pero súper lejos. Y a veces esa sensación de no sentirte suficiente para poder alcanzar algo es lo que te tiene hoy día estancado en el lugar donde estás. ¿Quién se ha sentido estancado estas semanas? Levante la mano. Ok, entonces hoy día les va a servir. ¿Le ha gustado? Presta atención. Pero con energía. Se pone a hablar a los socios. Es decir, presta atención. Mira, te autorizo que le metas un cachetadoncito. Así nomás. Despacito nomás, como para que le remuevas un par de neuronas a ver si te despierta. Porque yo creo que andan cansados. Si quieren, ahí la dejamos la próxima semana. Hacemos la capacitación. Hoy día yo me vengo acá a desnudar. Y a mí me gusta hacer con energía. O sea, si vamos a ver a jugar, hacia media caña, no funciona. ¿Sí? No, mentira. En realidad, sí les vengo a contar cosas muy personales mías. De hecho, les vengo a contar de primera mano quién soy. Porque encuentro que el liderazgo es tener un ejemplo real. Nao tiene el mejor liderazgo de Latinoamérica porque es un liderazgo con muchísimos defectos y muchísimas virtudes también, pero muchísimos defectos. Y somos personas que finalmente estamos en el proceso de aprendizaje y no saben lo rico que se siente que yo todavía esté con mucho aprendizaje. Estoy como recién empezando mi carrera de liderazgo, estoy recién empezando mi carrera de crecimiento personal y me encanta porque esto lo podemos hacer juntos, así que le ha costado, lo vamos a hacer juntos. ¿Sí? Solo quiero que sepas que esta mañana vas a sentirte acompañado porque sé que muchos de ustedes se van a identificar con partes de mi historia, obviamente no todas porque hemos tenido historias distintas, pero al sentirte un poquito identificado, creo que vas a ver más real el hecho que tú también puedes hacerte diamante. Y hoy día el tema que les vengo a traer es el secreto de sentirte suficiente. ¿Quién alguna vez acá no se ha sentido suficiente? Levante la mano. Okay. Si te das cuenta, déjala arriba un ratito. Si te das cuenta es un sentimiento común, si volteas a ver, ¿sí? Es un sentimiento muy común, baje la mano por favor. Y es algo que nos sucede a todos porque tarde o temprano en nuestra vida hemos tenido marcas en el alma, en el espíritu, en el corazón, en el cerebro, en el subconsciente, en muchas áreas de nuestro cuerpo donde finalmente hemos tenido esa sensación de que algo estaba faltando o que algo podíamos hacer más. Y yo hoy día te vengo a contar una historia que es la mía, no es nada mentira, todo lo que te voy a contar es real, me pasó, lo viví, así lo experimenté, esto es lo que yo he sentido durante todos los años de mi vida y hoy día venía a liberarme y ayudarte a liberarte también para poder empezar a sentirnos un poquito más capaces de lograr las cosas y los objetivos que cada uno de nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, dale la siguiente, por favor. Y quería arrancar con arrancan todos, ¿no? Todos hemos sido bebés, ¿sí? Nadie acá nació con barba. Y en ese afán de cuando tú eres bebé, eres un ser prácticamente intacto. Eres un ser que es positivo, eres un ser que es feliz. Eres un ser que da mucho, no eres egoísta, no entiendes esto del egocentrismo. Cuando eres un bebé, tú no entiendes qué está bien y qué está mal hasta que viene alguien y te lo dice. Por eso es que un niñito, cuando ves a otro niñito, no siente que está mal hasta que alguien viene y le dice, oye, no seas maricón, deja de besarlo. ¿Sí? Y cosas así hacen que uno empiece a tener su cerebro flexible o moldeable durante la niñez. Se dice que el cerebro se moldea hasta los 7 años, pero en realidad se ha visto que hay personas que pueden moldearlo hasta los 18 años.
años incluso. Entonces, durante todo el periodo de tu vida, de niñez, adolescencia, mezclado con muchas hormonas y muchas cosas que te pueden pasar, tú vas moldeando a la persona que tú eres hoy día como adulto. Cuando yo entendí esto, y vamos a ponernos a pensar que nuestro cerebro se moldea en el 85% en los primeros 7 años de nuestra vida, ¿habrá sido moldeado bajo nuestra conciencia o prácticamente ha sido sin nuestro permiso? Sin nuestro permiso. Y lo ha moldeado tu familia, tus papás, lo ha moldeado tu sociedad, lo ha moldeado la gente alrededor tuyo, lo ha moldeado de repente la vecina, el vecino que te fue criando, el empleado, si te tuviste un empleado que te crió, han sido tus abuelos, tus papás, la profesora inicial, y muchos de ellos cometieron errores que no son culpa tuya y no son culpa de ellos. Simplemente pasó. Y así me pasó a mí. Yo era una niña que nace de una clase social media alta en Lima, y viví mi niñez tranquila, donde tuve papás que me quisieron mucho. Sin embargo, eran papás que entre ellos ya no había mucha coherencia. Yo vengo de una familia disfuncional, porque finalmente mis papás se separan cuando yo tenía 6 años aproximadamente, o 5 años. Y yo me acuerdo haber estado debajo de la cama mientras que ellos discutían, en algún momento sintiendo que era culpa mía. ¿Alguien acá tiene papás separados? ¿Sí? ¿Y alguien sintió lo mismo? Es una sensación común de un niño, sobre todo de una edad muy chiquita. Es sentirte no suficiente para poder mantener un matrimonio, cuando tú no tienes nada que hacer con un matrimonio, porque el matrimonio es de 2, pero a esa edad tú no lo entiendes. Años más tarde, mi mamá y mi papá se separan, y se separan, dale la siguiente por favor, se separan, ellos son mis papás, o eran así, ¿no? Ya mi mamá ya no está en este plano, y mi papá ya no se ve así de churro, y bueno, y la cosa es que ellos se separan principalmente porque mi papá empezó a tener abuso y abuso de drogas. Mi papá es drogadicto, hoy día vive en un centro de rehabilitación, las drogas desencadenaron en él esquizofrenia, y esa esquizofrenia finalmente lo llevó a vivir hoy día en un centro de rehabilitación. Y esto acá no lo digo para que tú digas, ay, pobrecito, el viejo. Mi papá ha sido un hombre sumamente inteligente, es ingeniero de la UNI, como el señor Jorge Vico, y tiene una subespecialidad, una segunda profesión de economía en la Universidad de Lima. Hizo esa segunda especialidad, ha sido uno de los pocos agentes de bolsa en nuestro país, pero no tenía inteligencia emocional. Y al no tener inteligencia emocional, no interesa cuánto IQ tengas, interesa cuánto puedes soportar la presión. Y el desafío más grande para mí ha sido que toda la familia de mi papá tiene desafíos mentales, entre ellos depresión, bipolaridad, alcoholismo, drogas y muchas cosas adicionales a eso. De hecho, hay 2 suicidios en mi familia, etcétera, etcétera. Y esto acá, quieras o no, tú puedes activar o desactivar esos genes que vinieron a tu vida. Y lamentablemente, cuando yo tenía 7 años, mi mamá fallece en un accidente de carro, y en este accidente de carro donde ella fallece me generó otra sensación de culpa. Entonces yo ya tenía una sensación finalmente de no ser suficiente, y ya venía con una sensación de culpa. Y no solamente bastó con eso, sino que adicional a la sensación de culpa tenía una sensación de abandono. Porque cuando un niño pierde a sus papás de una edad muy chica, se siente abandonado, no siente que hubiera sido culpa de otra persona más que de uno mismo. Entonces, en ese momento, cuando mi mamá fallece, yo me empecé a culpar el hecho de no haberme levantado temprano, y comencé a estresarme tanto así que durante 3 meses después de que mi mamá fallece no dormí, y no dormí nada. En 3 meses casi dormía 2 horas o 1 hora y media por la tarde, que hacía siesta a los 7 años. Y eso no lo sabían mis abuelos, que fueron las personas que me criaron, no lo sabían mis profesores, no lo sabía absolutamente nadie. ¿Y por qué es que me pasaba eso? Porque yo no quería tener esa sensación que la gente te mire con pena, y yo lo sabía desde que era niña. Esa sensación de pedir ayuda no fue algo que yo desarrollé en mi vida, y empezó a carcomer mucho mi personalidad. En los años que siguieron, yo he tenido muchas áreas donde yo he podido ser extraordinaria. En el deporte soy muy buena, y terminé como cinturón negro de taekwondo, seleccionada para Perú. Empecé a tener muy buenas notas en el colegio, y luego posteriormente en la universidad. Pero esta sensación de no sentirte suficiente, sentirte culpable, sentirte abandonado,
no se sana a menos que tú vivas un proceso de desarrollo. Y yo no entendía esto. Y fue tanto así que hasta los 24 años, dale la siguiente por favor. Bueno, esto de acá es la fecha de fallecimiento de mi mamá, dale la siguiente por favor. Y me empecé a preguntar esto. Yo tenía, ustedes se ríen por el dedo del medio, pero yo le he puesto esa foto para que miren mis ojos. No existe una persona feliz en esos ojos. Desde los 7 años hasta los 24 yo no sonreía y no me reía. Para mí no había nada que me generara risa. Por eso es que cuando ahora me escuchan reír me río a carcajadas, porque ahora sí soy feliz. Pero antes de eso, vivía así, vivía amargada. Dale la siguiente, por favor. Vivía muy triste. Y más encima decido contarle a mis papás, a mis abuelos, que me gustaban las mujeres. Y comenzó todo a ponerse aún más sensación de abandono y de sentirme no suficiente. En ese momento, vienen preguntas, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Alguien se ha preguntado eso alguna vez? Sí. ¿Quién se ha preguntado alguna vez por qué a mí? ¿Sí? Entonces, ¿les hace sentido lo que les estoy diciendo o es un monólogo nada más? ¿Sí? ¿Les hace sentido o qué? Porque hoy día les traje el secreto para cambiarlo. ¿Sí? O sea, no basta solamente con que hacerte entrar en tu ser. Es importante que sepas cómo cambiarlo para que puedas mejorar. Porque si no, yo no serviría para nada acá decirte todo lo malo que me ha pasado, si que se hubiera igual de cagada, ¿no? O sea, así no funciona. Entonces, seguimos con la historia. Dale la siguiente, por favor. Esta sensación tuvo un punto muy fuerte de depresión, sobre todo el 11 de marzo de 2013, en donde yo quise suicidarme. Yo estaba manejando en ese momento un carro, y yo tenía un Chevrolet Optra, estaba manejando por el cerro. Y el cerro tiene una curva arriba, justo al lado de donde está la Virgen, y esa curva lo que yo quería era doblar a la derecha, estaba rumbo a Surco en lugar de seguir la curva. Eso quería decir que me desbarrancaba. Me puse a pensar en la fecha que era, y ese día era 11 de marzo, me acuerdo clarito, porque lo único que hizo que yo no doblara a la derecha en ese momento fue que el 12 de marzo es el cumpleaños de mi hermano, y es mi único hermano. Y yo dije, mi hermano no puede pasar su cumpleaños enterrando a su hermana. Y eso hizo que yo agarrara el teléfono, llamara a mi mejor amiga y le dijera a mi mejor amiga que es médico, por favor, necesito que me internes. Y me fui a internar en ese momento a una clínica, un par de días, dormí, me drogaron de alma, estuve bien dormida y se me empezó a pasar. Pero se me pasó las ganas de matarme, más no todos estos sentimientos que finalmente eran la causa de esta depresión tan grande que yo tenía. Y yo no sabía que yo sufría de depresión en ese momento, hasta que en un momento me di cuenta que lo que yo estaba sintiendo era depresión. Dale la siguiente, por favor. Hasta que en abril de 2013 decidimos ir a mi primera convención. Yo ya estaba desde enero en redes de mercadeo, había tenido resultados, pero no había entendido ni miércoles, sobre todo el proceso educativo. Yo me sentía muy superior al resto, porque yo soy médico, y ¿para qué me van a venir a capacitar a mí? Y jamás en la vida me hubiera sentado en el piso con ustedes cuando yo arranqué. Y yo por eso les doy fuertes palmas a ustedes, porque de verdad que se merecen algo de... Y eso es algo que quiero que tú le transmitas a tu gente. Las personas que no vienen a capacitarse en estos lugares están perdiéndose la oportunidad de sanar. Porque es aquí donde muchas veces tú te sientes identificado, y eso a mí me pasó en Cartagena. En Cartagena llegó un señor que se llamaba Camilo Cruz, y que lo hemos tenido ya en algún momento en AO. Este señor Camilo Cruz hizo una exposición de actitud mental positiva. En esta actitud mental positiva, él decía que nosotros tenemos la capacidad de poder programar nuestra mente con buenos pensamientos para que esos pensamientos finalmente generen que nuestra actitud cambie y más adelante nuestros resultados. Y yo le creí, pero ese día igual salí a tomar, porque yo no sé cómo eres tú si es que algún día has estado deprimido, pero en mi caso las drogas y el alcohol es lo que a mí me generaba esa pausa. Yo teniendo un papá drogadicto toda mi vida dije yo jamás voy a probar drogas, pero en Cartagena fue la primera vez que yo me drogué. Y te lo cuento porque yo soy perfecta y no me interesa ser perfecta. No considero que es algo bueno, de hecho no lo hago. Pero sí entiendo
que muchas veces nosotros recurrimos a cosas que entendemos. Hay gente que es el sexo, hay gente que son las drogas, hay gente que es el alcohol. En mi caso, eran los tres. Y eso de ahí generaba finalmente que una persona infeliz se siguiera manteniendo infeliz en el tiempo. Y eso de ahí es muy doloroso cuando no sabes por dónde empezar. Gracias a Dios ese día yo me tomé unos roles, estaba en Cartagena, y conocí la otra versión de nuestro mentor Oscar. Oscar me dijo que la tristeza seguía siendo energía y que toda la tristeza que yo tenía podía canalizarla para ayudar a un ser humano. Porque esa energía, si es que yo ayudaba a otro, se me iba a regresar en ayuda hacia mí. Y todo lo que yo hiciera por otra persona, estaba haciéndolo por mí. Y yo estaba muy borracha, en verdad. Entonces, yo no sabía cómo hacerlo. Pero ahí está, creo que es el consejo más grande que te voy a dar de toda esta capacitación. Así me entiendas, hazle caso a la gente. Porque te lo están diciendo con la mejor intención. Y yo no entendí lo que Oscar quiso decir, pero yo decidí hacerle caso ese día. Yo regresé de Cartagena, conocí a una señorita que se llama Daniela Buitrón, que hoy día está disfrutando de su fin de semana en Paracas. Porque ella, lo que más le gusta en el mundo es viajar, y hoy día cumplió todos sus sueños con Now. Y ella estaba peor que yo. O sea, si yo estaba jodida, ella estaba jodida por dos. Y me dediqué a ayudarla. Y he pasado mi vida, los últimos 6 años y medio, a ayudarla. A ella y hoy día a muchísimas otras personas. Y creo que eso fue una de las cosas que me ayudó a mí a sanar en el tiempo. Pero seguía esta sensación de no sentirme suficiente, de no saber por qué yo estaba en esta tierra, no saber para qué servía, no sabía si valía la pena o no valía la pena estar aquí. Yo no sabía si es que de repente existía o no existía Dios. Y en el transcurso de estos últimos 6 años, mi acercamiento con Dios hizo muchas veces que yo pudiera entender que los planes que yo tenía para mi vida no tenían nada que ver con los que Él tenía para mi vida. Y decidí vivir en algo que se llama propósito. Dile al costado, propósito. Y el propósito no lo decides tú, el propósito lo decide Dios. Dale la siguiente, por favor. Y ese propósito es para lo que vienes. Y esta foto es del 2013. Y lo que a mí me sirvió muchísimo es empezar a juntarme con gente que me hiciera reír. Y fue algo consciente. Y encontré 3 payasos en mi equipo. El señor Alain Palomino, la señorita Yoshika Baby, la señorita Daniela Buitrón, me dio un abre fuerte España. Ni siquiera ellos saben lo divertidos que son. O sea, tú los miras y más o menos te ríes, ¿no? Entonces, ¿vieron? Ustedes estuvieron en la convención, ¿sí? Y en la capacitación de Marcos, él decía, hay un payaso siempre en la familia. Bueno, Dios a mí me bendijo enormemente porque me trajo 3. Y era lo que yo necesitaba reírme de tonterías, necesitaba de ver cómo la gente era feliz alrededor mío, porque no lo había visto muy seguido. Y eso empezó a sanarme. Dale la siguiente, por favor. Y dentro de eso, empecé a conocer más gente que me empezó a acercar a Dios sin querer. Eve es una mujer que se acaba de afiliar a Now, ya ha tenido muchas experiencias en multinivel, pero cuando yo fui a Venezuela, me acuerdo que ellos eran muy pegados a la iglesia y yo no entendía ni miércoles de esto. O sea, a mí no me hacía sentido. Y igual Oscar también es muy pegado a Dios, pero a mí no me hacía sentido. Y Oscar me obligó a escuchar la primera capacitación que yo escuché de Joel Osteen. Y me obligó, te digo, porque agarró los audífonos, me los puso en la oreja y me dijo, vas a escuchar y te quedas callada. Porque cuando tu líder quiere algo para ti, lo quiere de verdad, lo quiere con amor, lo quiere porque te quiere, no porque te está, no es que te está haciendo daño. Pero es muy raro encontrar eso que encuentras en redes. Es muy raro, porque es muy raro encontrar a alguien que te quiere desinteresadamente cuando yo toda mi vida había buscado que me quieran con interés. O me quieren porque soy inteligente, o me quieren porque soy así, o me quieren porque soy así, o me quieren porque puedo conseguir algo, o me quieren porque soy médico, o me quieren porque me puse un apellido a mi nombre que no era, o sea, Deustoa, sino me refiero a un apellido de algo que están buscando. Y no es que me buscan a mí, porque como yo no me sentía suficiente para que yo sea la persona que busque, entonces me hacía muy difícil que alguien me hiciera eso. Y yo me acuerdo haber regresado a Lima en el 2013, eso fue el viaje del 2013 en diciembre. Regreso a Lima y le pregunta a Evelia en un mensaje por
quiero aprender a orar, pero no sé cómo se hace. Y me dijo, bueno, empieza hablando. Y dije, pero ella no se ha dado cuenta cómo yo hablo, ¿no? Entonces decía, si así me hablo, cosita, me voy a cagar, o sea. Y me dijo, háblale como si fuera tu amigo. Y dije, yo no tengo ni amigos, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a intentarlo. Y ahí arrancó mi conexión con Dios, y yo te recomiendo que si tú hoy día no te conectas con una fuerza superior, hazlo. Porque van a haber días donde es lo único que te hace sentir vivo. Es lo único que te hace dar sentido. Y no te estoy hablando de Dios, una fuerza superior, cree en lo que quieras. A mí me da lo mismo. En ese caso yo aprendí a creer en Dios. Y aprendí que la Biblia decía muchas veces que nosotros venimos a esa tierra para cumplir un propósito. Entonces yo dejé de sentirme que yo venía por las huevas acá, ¿no? O sea, yo había venido porque ya, pues, o sea, sorteo, ya sale algo, ¿no? O sea, más o menos así era lo que yo sentía, pero realmente no era así. Y yo venía a hacer algo mucho más grande que no sabía qué era, pero que tenía que ver mucho con los dones y con los talentos que Dios me había dado. Y esos dones y talentos involucraban que me importaba mucho la gente, y siempre me había importado mucho la gente, y entendí que las redes de mercadeo me brindaban la oportunidad de descubrir más dones y talentos, cómo tratar a la gente y cómo ayudar a la gente y cómo hacerla sentir más feliz, porque yo había estado bien jodida y quería hacer sentir a la gente feliz. Entonces, en ese afán encontré mi propósito, que era devolverle la esperanza a la gente, porque la gente no tiene esperanza, porque yo no tenía esperanza, y si no hubiera sido porque alguien vino y me devolvió esa esperanza, yo no hubiera estado hoy día viva. Y eso ahí es lo que yo quiero retribuir en el mundo, y lo vengo haciendo en la medida de lo posible y cada día mejorando más. Dale la siguiente, por favor. Y bueno, y seguimos avanzando. Dale la siguiente en este proceso de gente. Y entonces pasé de hacerme la pregunta ¿por qué a mí? A hacerme la pregunta ¿por qué no a mí? ¿Por qué no a mí me podía dar las bendiciones que Dios dice en la Biblia que tiene para nosotros? ¿Por qué no a mí si yo soy una hija de Él? Y el hijo de rey tiene que ser una princesa y tiene que ser un príncipe. ¿Por qué no a mí sentirme feliz? ¿Por qué no a mí sentirme valiosa? ¿Por qué no a mí sentirme suficiente? Y es algo en lo que vengo trabajando todos los días. Y sería mentirte decirte que yo me levanto todos los días diciendo hoy día sí, yo número uno acá, todo bien. No es así. Porque hay días donde no me siento suficiente y donde la niña que le hicieron daño alguna vez vuelve a montarse en el adulto que soy. Y vuelves a tener esa sensación en donde no es suficiente. De hecho, hoy día venía manejando para acá y preparando lo que les iba a decir, decía, ¿seré suficiente para poder capacitarlos en esto? Porque es algo que no he hecho nunca. Y en ese pensamiento decía, ¿cómo voy a capacitar? Y yo manejaba, ¿no? Y yo hablo sola a veces, y no es de loca, sino que lo intento escuchar por todos mis medios, porque cuando tú lo piensas, escuchas de una manera, cuando tú lo escuchas de doble manera. Entonces yo me hablo para poder escucharme doble vez, y yo decía, claro, pero vas a capacitar en los secretos de cómo sentirte suficiente, y chucha, no te sientes suficiente para decir eso. Entonces decía, y yo soy una mujer muy coherente en lo que hago. Yo no soy hipócrita, yo no puedo fingir en un montón de cosas. Si alguien no me cae, no le hablo. O sea, para mí no hay punto medio. Entonces, yo decía, ya, pues con todo, porque yo tengo un ritual y te lo voy a compartir. Así como Oscar habla del ritual de ponerse en pie, y así como probablemente usted tiene sus rituales, yo también tengo mi ritual antes de entrar a un escenario. Y el único ritual que yo tengo desde hace ya 3 años, o 4 años casi, es pararme antes de entrar y decirle, Diosito, úsame. Ese es mi ritual. Porque lo que salga de mi boca es de Él, no tiene que ver conmigo, tiene que ver con Él. Por eso muchas veces ni me acuerdo lo que he dicho. Entonces, así que si la voy cagando, ojo que no es conmigo. Entonces, dale la siguiente. Entonces, en estos últimos 6 años y medio encontré algunas cosas que te permiten sentirte suficiente. ¿Estamos? Entonces, acá es donde quiero que apuntes. ¿Cómo puedo hacer entonces para sentirme suficiente? Ojo,
Porque ese día recién te amas suficiente como para hacerte diamante. Eso no quiere decir que los dejes de amar a ellos, significa que te ames más a ti. Entonces es importantísimo sentirte suficiente. Es muy importante. Entonces dale la siguiente, por favor. Y hay 3 pasos para sentirte suficiente. El primero es el perdón. ¿Se acuerdan de ese hombre churro, papacito, que estaba en la primera foto? Bueno, en esto se convirtió. Él es mi papá. Es una persona enferma. Es una persona que hoy día lucha con muchas enfermedades mentales. Y que muchas veces yo le eché la culpa a él porque sentí que cuando mi mamá fallece, toda mi frustración hubiera sido evitada si hubiera tenido un hombre valiente a mi lado que me protegiera. Y él en ese momento ya estaba con las enfermedades que tenía y también fui alejada de él. Entonces, yo muchos años le eché la culpa, más encima, él siguió consumiendo drogas, incluso cuando yo estaba niña, y lo hacía en mi casa, lo hacía al frente mío. Y como yo no soy una persona muy normal, alguna vez le boté esas drogas al baño y fue una pelea muy fea. Y en las etapas donde estaba con esquizofrenia comenzó a ofenderme sin quererlo porque no estaba en él. Y todas estas cosas hacían que yo lo quisiera tener lejos de mi vida. Hace 1 año y medio decidí perdonarlo, porque el perdón no tiene que ver con él, el perdón tiene que ver con cada uno de nosotros. El perdón tenía que ver conmigo. Porque el día, a mí, mi abuela, no mi abuela, mi nana siempre me decía, Dalu, pero si él se muere, tú te vas a arrepentir. Y yo decía, pero que yo no siento ni mierda por él. Yo no siento nada por él. ¿Qué me va a doler? A mí no me duele nada. Y mi nana es una de las mujeres que más me ama en esta tierra. Y ella me conoce desde que yo era proyecto de espermatozoides, ni siquiera un abrazo. Y me decía, es que es tu papá. Y yo le decía, pero ¿por qué alguien por ser mi papá merece mi perdón? Y ella me decía, porque no tiene que ver con él, tiene que ver contigo. Porque la energía con la que él se va es la energía que a ti te regresa. Y si él ha sentido que no has estado ahí, esa energía te va a generar a ti frustración. Empecé a ir a verlo y de verdad, y yo le conté una vez a Jorge, eso creo, y él decía, desde que yo lo empecé a ver, mi negocio empezó a crecer. ¿Por qué? Porque entendí que en el perdón hay una magia energética muy poderosa. Porque perdonar a gente que no queremos es fácil, pero perdonar a gente que amamos es muy difícil. Y cuando lo hacemos, terminamos avanzando. Y de repente tú dices, pero mi papá ya falleció, ¿cómo hago para perdonarlo? Puedes mandar una oración, puedes decidir hacerlo. De hecho, yo lo hice con mi mamá. Le dije, te perdono por haberte ido ese día y haber fallecido, pero estoy bien. Y esas cosas hicieron que mi etapa de merecimiento, mi etapa de sentirme suficiente, también se fueran incrementando. Porque donde yo me hago acreedora de una familia real, yo también hoy día puedo decidir tener una familia como yo la quiero. Pero hasta que yo no hubiera perdonado a mi papi, no hubiera podido crear la familia que yo quería. Y probablemente, y de repente les cause algo así como asombro, probablemente esas pueden ser las razones por las cuales yo he tenido 4 abortos. No necesariamente ha sido porque ya así, sino porque energéticamente no estaba lista para crear una familia, porque no había generado perdón en mi misma familia. Entonces uno tiene que ver que uno tiene que aprender a perdonar muchas cosas y dejar de ser resentido, porque el resentimiento no te permite hacer nada. El resentimiento no te sirve para crecer. Cuando un socio mío a mí me ofende, a mí hoy día es como si me resbalara. Y al día siguiente le puedo hablar como si nada hubiera pasado. Y a mí me dicen, ¿pero por qué no te doy? Porque el resentimiento tiene que ver con una frustración interna mía que no la quiero en mi vida. Yo prefiero vivir de huevón, perdonando a todo el mundo, pero feliz y agradecido y bien, que está todo porque yo gané, porque el resentimiento y la falta de perdón tiene que ver mucho con alimentar tu ego y no tiene nada que ver con alimentar tu espíritu. Y yo hace muchos años escuché a mi mentor, al señor Oscar, decir, ¿cómo te vas a levantar hoy día? ¿Vas a estar desde tu ego o vas a estar desde tu espíritu?
Y yo les hago la misma pregunta hoy día. ¿Ustedes van a construir este negocio desde el ego o lo van a construir desde su espíritu? ¿Cierto? Entonces tenemos que pasar por este primer paso, que es perdonar. Dale la siguiente, por favor. El segundo paso es confiar. Es confiar. Dile al costado, confía. Dile al costado un poquito más fuerte, confía. Y les voy a contar lo que me pasó estos días. Hoy día yo estoy parada acá y mi papi está, mi abuelo, que es la persona que a mí me crió, ese señor que está en esa foto, está ahorita hospitalizado en la clínica. Y fue un fin de semana y unos días muy fuertes. Lo operamos y en la cirugía hubo una complicación. En esa complicación me llaman y me dicen que vaya a la clínica urgente, la jefa de cuidados intensivos, porque mi papá había tenido una complicación. Él es el hombre de mi vida. Y por supuesto estaba asustada. Estaba manejando de más o menos donde está Nau de la Molina, que es por ahí por donde yo vivo, hasta acá Benavides. Y en el camino me di cuenta que no tenía miedo. En ese momento. Me di cuenta que yo confiaba. Y que confiaba que siempre había un plan mejor que lo mío. Y que confiaba en la palabra de Dios que iba a hacer cumplir a mi papá cada día de su vida, de los que Dios quería, no los que yo quería. Y en ese ida al hospital o a la clínica sentí mucha paz. Hasta que entré, lo vi y estaba intubado, estaba un poco jodido, ¿no? Pero estaba peleando. Estaba peleándose con la enfermera, se quería sacar el tubo y dije, puta, mi papito todavía. Él es mechero, es como yo salí igualita a él, entonces es pesado, es así igualito a mí. Y dije, Diosito, gracias. Pero a veces toca confiar. Confiar en una fuerza superior, confiar en tu patrocinador o en tu líder, confiar en Now, porque a veces puede pasarte que pierdes esa confianza por momentos, pero para poder sentirte tú suficiente, sobre todo tienes que confiar en ti. Y para que tú aprendas a confiar en ti, necesitas sentirte valioso y necesitas sentirte merecedor de cualquier área de la vida en la que quieres mejorar. Mis finanzas hoy día van muy bien. Mi cuerpo hoy día va muy bien. Mi familia hoy día, de mí para arriba, va muy bien. Pero es hora que yo también empiece a crear mi familia de mí para abajo. Y es confiar en que el siguiente intento de embarazo sí va a funcionar. Es confiar en muchas cosas que tu subconsciente y tus miedos no te dejan confiar. Porque decís, no, pues ¿para qué vas a intentar? ¿Para qué vas a hacer esa llamada? ¿Para qué vas a hacer esa reunión? ¿Para qué te vas a juntar con esa gente? Porque te falta confiar. Y tienes que aprender a confiar en ti y en confiar en tus habilidades. Ojo que eso no va a pasar de la noche a la mañana. Vas a tener un proceso educativo para poder hacerlo y por eso es que tienes que capacitarte todo el tiempo que puedas. Porque eso te va a permitir cada día mejorar tu nivel de confianza también. Dale la siguiente y ese es el punto número 3. Y el punto número 3 es aceptar. Y este es el que a mí más me ha costado todos estos años. Porque por la personalidad que yo tengo, yo quiero que las cosas sean como a mí me da la gana. Y me cuesta aceptar lo que toca aceptar. Pero muchas veces entendí que para aceptar algo tienes que entender que cada uno de nosotros tiene un propósito, que era lo que veníamos hablando. Y todo está alineado como un rompecabezas en ese universo para que tú cumplas tu propósito. Y tú vas a venir a hacer a esta tierra lo que tienes que venir a hacer. No has venido por las puras. No has venido a hacer espacio y a quitar oxígeno. Has venido para algo. Y cuando tú entiendas que has venido para algo, te empiezas a sentir suficiente porque tú fuiste seleccionado para llegar acá por algo. Entonces, en lugar de dejar de sentirte no suficiente, empiezas a sentirte suficiente en cada área en la que tú haces porque sabes que estás aceptando los mandatos de alguien que es mucho más valioso y mucho más poderoso y mucho más cosas que tú. Y yo sé que acá a veces hablamos mucho del tema de Dios y de repente a ti te pasa lo que a mí me pasaba hace 15 años cuando yo escuché por primera vez que hablaban de Dios en un escenario
conversación porque me llegaba que lo hablaran. Y si te sientes incómodo, está bien, pero igual haz caso. Porque quieras o no, las personas que mejor les va en la vida es gente que tienen a alguien superior que los está guiando, ¿sí? Y mira, dice ahí una frase que a mí me encantó, que decía: si no lo dices, nadie podrá repetirlo. Y si no lo haces, nadie podrá inspirarse. Y yo me di cuenta, para terminar hoy día, que lo más importante es que cada uno de nosotros se sienta suficiente para que puedan actuar en el liderazgo. El liderazgo es acción también. No basta con que tú seas un seguidor más en nuestra empresa. Necesitas entrar a liderar tu grupo de gente. Y para liderar tu grupo de gente necesitas sentirte suficiente. ¿Sí? Eso sería todo. Muchísimas gracias.